Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente en la problemática de nuestro día a día y que es bastante necesario identificarlo para poder trabajar con él. Es el tema del ego lastimado. Y para ello hice una serie de puntos que considero esenciales en la identificación de esto que solemos llamar el ego lastimado. Con ello vamos a hacer en este segmento, el segmento de perspectivas, algunos puntos a considerar como remedios caseros que podemos utilizar para curarnos del ego. Estos remedios los podemos encontrar en donde quiera que estemos, por eso son remedios caseros, ahí en la sala de tu hogar, en tu habitación, en tu sofá preferido. Puedes llevar a cabo la implementación de estos remedios para poder curarte de un ego que de alguna forma puede estarte quitando tranquilidad, angustiándote o llevándote a estados de decaimiento, porque de pronto hemos sido lastimados en lo más profundo de nuestra susceptibilidad que solemos llamar ego. Espero te sean de utilidad estos puntos. Comenzamos con nuestro primer punto. Nuestro primer punto es: comprende que nada tiene que ver contigo. Nada es personal, aunque parezca personal. En este punto es importante desarrollar la noción de que el otro verdaderamente no nos está viendo a nosotros, y cuando se está relacionando con nosotros, se está relacionando con una parcialidad de nosotros que de alguna manera está construyendo en él a partir de una serie de interpretaciones en las interacciones que tenemos. Todo aquello que pareciera ser personal realmente tiene que ver más con el otro que con nosotros. Y con esto voy a decir algunos ejemplos puntuales para que podamos entender este punto. Si el otro está enamorado de nosotros, realmente no nos desea a nosotros, sino aquello que está imponiendo como un conjunto de ideas sobre nosotros. Nos hemos convertido ante su mirada en un ideal que tal vez nada tenga que ver con nosotros, pero que al otro le crea sentido. De la misma forma que cuando el otro está teniendo una actitud hacia nosotros hostil, defensiva o agresiva, tal vez aquello que está intentando agredir no es a nosotros, sino aquello que en ese momento circunstancialmente estamos representando para aquel. Por ejemplo, si yo voy en el tráfico y estoy apurado porque no me di mis tiempos y me siento complicado, y de pronto alguien está deteniendo u obstaculizando mi paso, tal vez el enojo va a ser hacia la persona y puedo desquitarme con la persona por el retraso, cuando realmente ese enojo no es hacia la persona, sino deviene de una frustración y una angustia porque no estoy resolviendo bien mis tiempos en el trayecto que estoy emprendiendo. Otro ejemplo también en un sentido contrario: cuando alguien ha tenido una actitud bondadosa o generosa con nosotros, tal vez no tenga tanto que ver con nosotros, sino lo que circunstancialmente le representamos en ese momento y que el otro ha decidido resolver a través de nosotros. Si, por decir un ejemplo, me encuentro yo en una situación desventurada, desdichada, y de pronto una persona se detiene a echarme la mano, a darme un apoyo, tal vez no me está apoyando a mí, sino lo que está apoyando en mí realmente es aquello que la persona proyecta en mí. Tal vez se está viendo a sí mismo en una situación pasada en la que estuvo en desventaja y de alguna manera está intentando a través de mí hacer aquello que le hubiese gustado alguien hiciera por él. Y es así como podemos ver que realmente nada de lo que nos acontece con el otro es de índole personal, aunque parezca personal. El siguiente punto que voy a tratar es este: concientiza. El otro no te ama u odia a ti. Aquí lo que vamos a concientizar es parecido al punto anterior. En el punto anterior hablamos de una serie de circunstancias a través de las cuales el otro puede tener un acto de generosidad, de bondad, o al contrario, a través de una circunstancia el otro puede arremeter contra nosotros, ser agresivo, hostil, porque de alguna forma, circunstancialmente, lo que nosotros representamos para él en ese momento o en esa circunstancia de vida es una mera proyección de lo que el otro está resolviendo en sí mismo o está en conflicto en él. Entonces, en el punto anterior vimos cómo circunstancialmente el otro va a estar determinado por su propia historia y su propio pasado para proyectarse en nosotros a través de la generosidad
de la bondad, del amor o del odio, el resentimiento y lo no resuelto. En este punto, lo que vamos a concientizar es que nosotros vamos a fungir como un depositario inconsciente para el otro, a través del cual el otro va a amarse o a odiarse a sí mismo, es decir, va a construir en su propia persona o a destruir en su propia persona a partir de nosotros. Nosotros somos un medio a través del cual entonces el otro bien puede decidir tratarse con amor o ser hostil consigo mismo. Entonces, en este punto, algo que no podemos perder de vista es cómo nosotros nos volvemos un objeto receptivo de todo lo que el otro en su momento de vida esté intentando depositar en nosotros, dadas sus circunstancias o necesidades actuales. Una persona que está en un proceso de desarrollo y construcción va, al toparse con nosotros, a dar amor, generosidad, bondad, amistad, cariño, incondicionalidad. Pero si la otra persona está en un proceso de degradación y de autodestrucción, a través de nosotros la persona va a depositar ese odio, ese resentimiento y va a proyectar en nosotros como un objeto receptivo todo aquello que la persona no termina de resolver en sí misma, o bien todo aquello que la persona está buscando construir en sí misma a través de nosotros. Por eso, el amor y el odio que nos pueda dar la otra persona o demás afectos no tiene tanto que ver con nosotros, sino con lo que la otra persona es en ese momento de la interacción interpersonal. Nuestro siguiente punto a tratar para poder curarnos del ego lastimado es: renuncia a tus expectativas, no tienen por qué ser cumplidas. Vamos a entender que estas expectativas que nos constituyen fueron sembradas, implantadas o construidas en nosotros a partir de experiencias previas, data de la infancia, adolescencia y juventud. En muchas ocasiones, estas expectativas ni siquiera eran nuestras originalmente, simplemente fueron puestas ahí por personas que fueron importantes o son importantes en nuestra vida cuando estábamos construyendo un principio de identidad, cuando estábamos elaborando un paradigma hacia dónde encaminar nuestros pasos. Por eso, el que de alguna forma nosotros nos volvamos esclavos de estas expectativas es restarnos toda posibilidad de autonomía. Estas expectativas no tienen por qué ser cumplidas para nuestra realización personal. Entonces, es así que podemos comprender que el no cumplimiento de las expectativas no tienen por qué hacernos sufrir ni sentirnos fracasados, puesto que no fueron nuestras desde un principio. Construyamos nuestras propias expectativas y nuestros propios anhelos. Vámonos con el siguiente punto. Este punto es: acepta que no eres lo que crees que deberías. Este punto tiene un tanto que ver con el anterior. Mientras en el anterior punto hablamos de las expectativas como un paradigma que perseguimos sin que necesariamente este sea nuestro, y la necesidad de construir nuestras propias expectativas, en este punto de lo que vamos a hablar es cómo se lastima nuestro ego porque de pronto caemos en cuenta que no somos aquello que creemos que deberíamos de ser según lo que implantaron en nosotros. Esto que deberíamos de ser, vamos a entrecomillarlo, no es necesariamente lo que somos. Y en lugar de perseguir afanosamente este deber ser impuesto culturalmente o socialmente, lo que necesitamos identificar es qué nos conviene ser. Porque en muchas ocasiones este deber ser que se nos instauró data de información, de conceptos, de creencias y de ideologías arcaicas que bien pueden no encajar en mi contexto actual, y entonces me veo en la necesidad de reformular y de replantear este sentido del deber por uno autónomo, uno propio, uno en donde yo mismo vaya a desarrollar cuál es esta conciencia de lo que verdaderamente debo de incorporar a mi ser. Entonces, a veces nuestro ego se lastima porque creemos que no somos lo que deberíamos. Renunciemos ya a este cumplimiento. En lugar de estar esclavos del deber ser, construyamos nuestro propio ser a partir de convicciones propias. Otro punto importante para curarnos del ego está en admitir la culpa, porque tus actos no serán siempre aceptados o reconocidos positivamente. Vamos a admitir la culpa
de que todas nuestras acciones van a traer un sinfín de repercusiones positivas y negativas sobre diferentes personas o las personas que constituyen nuestro entorno. Y es así en donde este egoísmo natural nos lleva a replantearnos en la necesidad del autoanálisis sobre nuestros actos para comprender si esto que estamos haciendo verdaderamente es conveniente para nosotros. Si es conveniente para nosotros, necesariamente también es conveniente para los demás. Esto no significa que aún siendo conveniente para los demás, necesariamente les agrade. Si yo estoy en una relación codependiente y empiezo a establecer límites, el otro puede sentirse afectado. El otro puede tacharme de egoísta, que es el reclamo más recurrente que hace el dependiente. Puede señalarme, intentar chantajearme porque estoy saliéndome de lo que le acomoda. Y entonces esto puede generarme culpa, puede llevarme a dudar de mis propios actos o a pensar que tal vez no soy tan buena persona como pensaba. Sin embargo, renunciar a la idea de ser una buena persona y dedicarnos a ser buenos con nosotros mismos nos va a llevar a tener relaciones mucho más sanas, y así podría yo disolver un patrón codependiente, y aun cuando a la otra persona no le guste, también le estoy haciendo un beneficio porque le estoy obligando a movilizarse de ese lugar de la codependencia en la que estábamos inmersos mutuamente, y estoy empezando a trabajar en mis propias convicciones para poder desarrollarme mejor. Así que cuando alguien nos señale y nos quiera culpabilizar por lo que estamos haciendo, admitamos esa culpa, reconozcamos este sentimiento para a partir de ahí poder trabajar en nosotros y reafirmar si estamos en el camino adecuado o estamos caminando equivocadamente. Nuestro siguiente punto dice: escucha la crítica. Con esto me refiero a escuchar lo que el otro tiene que decirnos. No toda crítica es negativa y tampoco existe la crítica constructiva. La crítica solo es crítica y es el ejercicio del criterio del otro sobre nuestros actos, nuestras opiniones o nuestras ideas. Escuchar el criterio del otro no es algo que tengamos que rechazar tajantemente. No se trata de decir que te resbale la crítica, no escuches la crítica, ignora la crítica, porque podremos caer en una especie de psicosis en donde simplemente estamos cerrándonos a nuestra percepción y dejando de lado por completo al otro. Algo muy útil podría ser prestar oídos a la crítica, analizar minuciosamente lo que el otro nos está diciendo, aun cuando vaya en contra de nuestro ideal del yo, aun cuando vaya en contra del autoconcepto que hemos fincado, y poder mirarnos desde otras perspectivas para ver si esto tiene algo que ofrecernos y si estamos perdiendo de vista cosas importantes para entonces reconsiderarlas. En el siguiente punto dice: aprende a perder, concientizando tu derrota y construyendo fortalezas. Las derrotas nos humanizan. Algo importantísimo que trae el perder es que nos ayuda a dar cuenta de lo falibles, de lo humanos, de lo vulnerables que podemos ser. Y esto va a ir en contra de nuestro ego, porque nuestro ego lo que quiere es una imagen perfecta, omnipotente, omnisapiente de nosotros mismos. Y esa versión es irreal, no existe. Por eso las derrotas van en contra de este ideal que podemos construir de nosotros y nos dan la oportunidad de poder trabajar en lo que verdaderamente somos. Las derrotas nos ayudan a ganar humildad. Por eso, de vez en cuando, hay que derrotarnos o hay que aceptar las derrotas que la vida nos trae para poder fortalecernos de ahí y no olvidar nuestra calidad humana. El siguiente punto de los remedios caseros para curarnos del ego es: reconoce, no eres especial, solo eres distinto. Todos lo somos. Puedes ser especial para ti, pero eso no significa que seas especial para los demás. Puedes ser especial para algunas personas, pero eso no significa que lo seas más que esas personas para sí mismos. No hay nada de malo en reconocer que para nosotros somos lo más especial e importante que existe, pero no por ello esperemos que venga el mundo a reconocernos como un ser especial, porque entonces sí vamos a estar a la deriva, expuestos a ser lastimados eventualmente cada que nos demos cuenta de que nunca seremos más importantes para los demás que lo importante que es cada uno para sí mismo. Así que trabajemos en el autorreconocimiento y al mismo tiempo en reconocer que cada uno es especial en sí mismo y no tengo por qué estar exigiéndole al mundo que me dé esa mirada de reconocimiento y de validación por encima de lo que el mundo reconoce en sí mismo.
El siguiente remedio para curarnos del ego es: no compitas, ni contigo. Las habilidades y capacidades que cada uno de nosotros desarrolla son diferentes, y son diferentes también al paso del tiempo. No podemos competir con otros conscientemente en aras de poder obtener una competencia objetiva. Toda competencia tiene algo de injusto y algo de desigual, y es importante que tengamos en cuenta esto. Vamos a poner como un ejemplo dos estudiantes que de pronto uno saca 10 en el examen y el otro saca un 6. Están compitiendo o los están poniendo a competir en este sistema educativo. Pero ¿qué tal si el de 10 viene de un hogar estructurado, con padres presentes, atentos, que de alguna forma le han ayudado a elaborar este 10? Estudiaron con él, le acompañaron y le guiaron en el proceso de estudio. ¿Qué tal y el chico que sacó 6 es un niño abandonado, con indiferencia de sus padres, que tiene que trabajar para apoyar en la economía del hogar y que no ha tenido tiempo de estudiar? Sin embargo, se ha esmerado por sacar una buena nota en el examen y ahí está el 6. No podemos decir que uno sea mejor que el otro, cuando uno tiene condiciones más cómodas y fáciles y el otro está nadando contracorriente para poder obtener una calificación aprobatoria. Así de injustas son las competencias. Y cuando me refiero a que no compitas ni contigo mismo, me refiero a que tú mismo, al paso del tiempo, vas cambiando. A mí me gusta jugar fútbol, tengo cerca de 40 años, no puedo competir con el que fui cuando tenía 20 años y jugaba fútbol. Mis características físicas, psicológicas han cambiado y la forma en la que puedo jugar o disfrutar del deporte son muy distintas. Si yo me pongo a competir con aquel chico de 20 años, tal vez me sienta derrotado, me sienta obsoleto y puedo caer en una sensación de frustración. Sin embargo, comprendo que hoy tengo otras habilidades que en aquel entonces no tenía, otras fortalezas y otras virtudes. Por eso, competir siempre va a lastimar nuestro ego, o al menos lo va a exponer. Así que, para curarnos del ego, no compitas. El siguiente remedio casero es: no te compares, ni con tu pasado. Parecido al de la competencia, en la comparación vamos a analizar cómo siempre que nos comparamos, o casi siempre lo hacemos para sentirnos peor que los demás. Casi siempre nos vamos a comparar con aquel que bajo nuestros propios estándares y observación tiene algo mejor o es superior o tiene más que nosotros. Y esto nos lleva a una sensación de miseria y de empobrecimiento. Si por el contrario mi comparación es con alguien que tiene menos que yo o no ha sido tan privilegiado o afortunado que yo, nos puede llevar a un sentimiento de soberbia y de superioridad. En ninguno de los dos escenarios está nuestra tranquilidad y nuestra estabilidad emocional. Necesitamos dejar de compararnos, dejar de poner como referencia al otro o establecer un parámetro a través de los demás, considerando que cada uno tiene su propia historia de vida, su propia trayectoria, y las comparaciones fuera de los objetos son sumamente subjetivas y relativas. Así que no te compares si no quieres ser lastimado en tu ego. El siguiente remedio casero para curarnos del ego es: deja de buscar la mirada y aceptación. Cada que estamos buscando la mirada, la aceptación y el reconocimiento de los demás, nos volvemos sumamente vulnerables y dependientes. Nos tornamos infantiles, como aquel niño que buscaba la aceptación y la mirada de su madre para poder validarse y sentir que estaba haciendo las cosas de formas adecuadas. Ya no es momento de estar buscando esa mirada. Aunque de alguna forma es ineludible, necesitamos concientizar que esta búsqueda de una mirada de aceptación nos puede llevar a deformarnos, a desvirtuar lo que somos o incluso a traicionar lo que somos. Así que, si no queremos ser lastimados en lo más profundo de nuestro ego, dejemos de buscar la mirada de aceptación de los demás. Nuestro siguiente remedio es: elógiate brevemente. Elogia a los demás constantemente. No alimentes tu ego de más y no olvides lo importante que han sido los otros para tus éxitos o logros. He conocido personas que me han dicho tajantemente que no le deben nada a nadie y que han obtenido todo lo que tienen por sí solos. Me parece un acto verdaderamente irresponsable y deshonesto. Nadie puede tener éxito o lograr algo si no es gracias a los demás.
En este momento, si no fuese gracias a quien ha desarrollado estas tecnologías, yo no podría estarme comunicando contigo. Y por más éxito que pudiera yo tener, en este caso, en la difusión de este contenido, no podría decir que fue gracias a mí. Hay todo un sistema de producción, hay una serie de tecnologías, hay redes sociales, hay toda una instrumentaria que va más allá de mí y que de alguna forma es una parte indispensable para el éxito de lo que estoy buscando. Así, pregúntate tú si verdaderamente todo lo que tienes o lo que has logrado es únicamente gracias a ti. Si eres un poco honesto, te darás cuenta de que no. Así que dejemos de elogiarnos tanto a nosotros mismos y elogiemos y reconozcamos a los demás en la construcción de estos beneficios que hemos obtenido o que hemos desarrollado gracias a su apoyo y facilitación. El siguiente remedio es: no seas esclavo de tus ideales, ni te tiranices con tu ideal del yo. Pongamos en tela de juicio nuestros actos y dudemos de nuestros supuestos para no perdernos en la reducción de nuestro propio yo. Dejemos de estar fortaleciendo nuestro ego y vamos a volvernos más flexibles, porque un yo en constante cambio que permite o se permite evolucionar no puede ser esclavo de sus propios ideales, ni de sus propias creencias, ni siquiera de sus sapiencias. Así que una forma de poder curarnos de este ego es estar en un continuo trabajo de desarrollo de nuevos ideales, de nuevas ideas, de nuevas creencias, para poder ir ampliando lo que somos y así acercarnos desde esta totalidad de lo que somos hacia el infinito campo de aprendizaje y desarrollo que nos ofrece el contacto con el otro. Y nuestro último remedio es: deja de creer que controlas algo. Cada que hablamos de frustración, de malestar, de molestia, incluso de angustia, de ansiedad o de estrés, es porque estamos intentando controlar algo, porque esta organización interna que tenemos de las cosas y de nuestro mundo nos lleva a la idea de que lo real, que es aquello que está fuera de nuestra realidad, tiene que organizarse de la misma forma en la que me lo planteé aquí en la conciencia. Eso nunca se cumple, y si nosotros no aprendemos a diferenciar lo real de mi realidad, voy a estar continuamente en conflictos neuróticos porque algo en mí me lleva a pensar que esto que yo idealizo tiene que plasmarse en lo real. Si nosotros caemos en la humildad de que fuera de nosotros no controlamos nada, va a ser mucho más sencillo poder lidiar con aquellas necesidades de improvisación o de replanteamiento de las circunstancias que nos toca vivir. Para yo poder darme una idea de qué tan neurótico es el paciente con el que estoy trabajando, les hago esta pregunta: fuera de ti, ¿qué tanto controlas? Y si la persona es muy neurótica, me dice muchas cosas. Si la persona apenas padece de neurosis, me dice nada. Necesitamos tener esta conciencia clara cada que nos frustre algo porque no sucedió en los términos y condiciones que esperábamos. Así que el último remedio para curarnos del ego es dejar de creer que podemos controlar algo fuera de nosotros. Y bien, es así como llegamos a la parte final de este video. Estos remedios caseros para curarnos del ego, espero que te hayan servido de algo y que los compartas con quien consideres tiene un ego bastante grande y necesita este contenido para poder ir trabajando con estas vulnerabilidades y deficiencias que experimenta. No te olvides de seguir mis redes sociales, mi página SIC Antonio Ayala Morales Terapia Psicológica y todas las demás redes que están apareciendo por acá para que puedas tú seguir este contenido, aportar y darme tus comentarios sobre lo que piensas en cuanto a este material. Muchísimas gracias.